Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Tras 2 mesecitos de inactividad y bueno, habiendo tenido el verano de por medio que estaba claro que iba a ser muy difícil que grabase, bueno, ya hemos vuelto con bastantes ganas y sobre todo con cositas nuevas que ya os iré enseñando, ¿no? Ya algo más visual para que bueno, se rellenen las redes con cositas un poquito también más prácticas, ¿no? Tengo algunos vídeos de corrección de técnica y bueno, cositas muy chulas que espero poder enseñaros en muy breve. Pero bueno, por ahora seguiremos con la línea del podcast y bueno, seguiremos viendo pues temas que me habéis propuesto o que tenía apuntados para hablar de ellos. Y algo que tenía ahí en el tintero y que me apetecía sacar era un poco el cuidado y mantenimiento de las tablas de subrace, ya que bueno, habéis sido muchos los que me habéis preguntado y aunque yo tampoco soy un experto, ya que no hago tablas ni para nada las reparo con mucha calidad, pero bueno, sí que es verdad que he estado muchos años con diferentes tipos de tablas de surf, de kitesurf, ahora mismo de pádel. Entonces, pues bueno, tengo un poquito de experiencia en lo que es por lo menos el mantenimiento y el cuidado. Así que antes de comenzar a hablar sobre ello, creo que es bastante oportuno hablar sobre qué es una tabla de pádel, ¿no? Creo que esto puede englobaros además las tablas de surf, sobre todo, e incluso de windsurf, ya que la construcción es bastante similar, ¿no? Las tablas podemos encontrar a grandes rasgos lo que es en sí el foam, ¿no? La espuma que llevan dentro, sobre la cual se laminan las diferentes capas de fibra, de carbono, de madera y bueno, sobre la que se trabaja, ¿no? Lo que es nuestra tabla en sí. Dicho esto, tenemos esta espuma, tenemos las capas de resina que la tapan y tenemos pues ya la pintura o pues el acabado que cada tabla tenga, ¿no? Podemos encontrar también los complementos. Podemos encontrar las aletas, las cajas de las aletas, podemos encontrar el asa, tenemos el pad, el antideslizante. Entonces, bueno, cada tabla dentro de sus características tiene sus diferentes complementos, ¿no? Dicho esto, ya creo que podemos entender un poquito más lo que es la estructura de nuestra tabla y cómo puede llegar a afectar sobre todo lo que creo que fastidia una tabla, que son los cambios de presión, ¿no? En todas vuestras tablas, o en la mayoría, podréis ver que tiene una pequeña válvula. Es como un tornillito, o ahora muchas tablas están llevando estas válvulas automáticas, son como una pincita negra que al tener esa sensación de cambio de presión, pues digamos que se activan y el aire sale de nuestra tabla, ¿no? Entonces, bueno, esta válvula, como os digo, es muy recomendable pues tenerla ubicada y saber que ante una situación en la que yo creo que mi tabla puede tener un cambio brusco de presión, pues es muy recomendable aflojarla, ¿no? Ejemplos muy claros. Pensad que al final el foam, o lo que es en sí nuestra tabla, pues va a tener un aire dentro, ¿no? Si el calor, por ejemplo, del sol afecta demasiado a nuestra tabla, o sea que está expuesta al sol sin, por ejemplo, estar dentro del agua, lo cual la enfría un poquito, este aire se expandirá y al expandirse es cuando puede hacer que nuestra tabla sufra lo que yo llamo un cáncer, que es básicamente que las láminas se despeguen del foam, ¿no? Que se despeguen de lo que es en sí la estructura interior de nuestra tabla. Esto podéis ver si una tabla, por ejemplo, la vais tocando y es muy vieja, como alguna de sus partes pues tienen estas como una zona muy blandita, pero no por un golpe, sino como que sobresale de la tabla y está blandita. Esto, como os digo, para mi gusto es un cáncer, ya que tiene muy mala reparación, es bastante complicado el conseguir reparar una tabla que tenga este tipo de problema y bueno, en caso de repararla, pues estructuralmente ya la tabla no va a ser igual, ¿no? Como os digo, este es el mayor problema que podemos encontrar en una tabla en general,
que es que se deslamine por culpa de los cambios de presión. Como os digo, el cambio de presión se puede hacer por culpa del calor, que puede ser de tener nuestra tabla al sol expuesta, o de, por ejemplo, viajar en avión, llevarla en la bodega, no haberle quitado esta válvula, ¿no? Pues bueno, un poquito son los problemas que puede llegar a tener nuestra tabla de paddle surf o nuestra tabla de surf, ¿no? Otro consejo que os doy, además de evitar, como os digo, el calor excesivo o bueno, no revisar nuestra válvula, es el estar muy atentos a los complementos en general que tiene nuestra tabla. Como hemos comentado, los principales serían, pues eso, las aletas, los pequeños complementos que podemos llevar incluso de GoPro o alguna cosita así. La punta, la cola son zonas donde se sufre mucho una tabla. O bueno, en general, pues si cada uno tiene alguna historieta puesta en su tabla, esos son puntos en los que puedo llegar a fastidiarla, ¿no? Os pongo un ejemplo. En mi tabla de foil yo tengo, de estar haciendo saltos y estar haciendo cositas, pues las cajas de la aleta forzadas. Entonces por ahí, hace poquito, un día me di cuenta de que tenían unas rajitas muy pequeñitas por donde salía algo de agua. Claro, parece una tontería, pero al final nuestra tabla va cogiendo agua y cualquier roturita de este tipo en la que poco a poco va ganando agua, ya no solo le da peso a mi tabla, que bueno, es un fastidio porque comprar una tabla de carbono buscando que pese poquito y que se nos llene de agua, pues es un poco una locura. Entonces, bueno, aparte de eso, el problema principal es que nuestra tabla por dentro va a ir sufriendo pues de humedad, y eso lo que va a hacer es que pues poco a poco el foam, las capas, madera, etcétera, todo lo que tengamos dentro de nuestra tabla, pues con el tiempo se va a ir pudriendo y al final va a ser un punto en el que nuestra tabla puede sufrir una rotura muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, revisar estas zonas de presión. Otro error típico que cometemos con nuestras tablas de race es, al cargarlas en el techo, encinchar, digamos que apretar muy fuerte las cinchas y forzar los cantos, ¿no? Son roturas que no se suelen notar porque se hacen como pequeñas grietecitas, lo cual más parece que la pintura se ha fastidiado, pero realmente puede ser, como os digo, que estructuralmente haya sufrido un pliegue y entonces pues por ahí tengamos otro punto en el que nos pueda entrar agua a la tabla, ¿no? Así que bueno, muchísimo cuidado con esto también. Una cosita que me doy mucha cuenta también con mis chavales del equipo es el tema de los cantos, ¿no? Cuando remamos en subrace, hasta que cogemos una técnica un poquito más depurada, vamos golpeando poquito a poco los cantos, y esto hace que estos golpecitos, este roce, con el tiempo hacen que, además de irse la pintura, se vaya un poquito también la fibra de la zona, ¿no? Entonces conseguimos que sea otra zona por la que sufre mucho nuestras tablas, ¿no? Siempre recomiendo, que vale muy poquito, 20-30 euros, utilizar cubrecantos si no sabemos remar con mucha calidad, ¿no? Ya que, como os digo, es un desgaste innecesario que estamos dándole a nuestra tabla y que con el tiempo pues se puede notar, ¿no? Y bueno, lo que siempre digo a cualquier persona que hace estos deportes, que es que las tablas no se suelen romper dentro del agua, las tablas se suelen romper fuera del agua. Para los que tengan más experiencia, más que experiencia, sino que hayan tenido muchas tablas, sabrán de sobra que la mayoría de veces no se les rompe la tabla en el agua, sino que se nos rompe fuera. Se me rompe andando por la calle, he girado una esquina y he golpeado una pared, o se me ha caído al suelo y se ha hecho una grieta, ¿no? Suelen ser los momentos en el que rompo mi tabla, más que, bueno, en algún entrenamiento pueda llegar a tener un golpe con un compañero y romperla, ¿no? Pero sabéis que, bueno, pues es las veces más raras, ¿no? Y en cambio, de la otra forma, pues suele ser bastante más común y nos duele mucho más dónde va a ir a parar. Así que, bueno, como os digo, llevar un poquito de cuidado en este sentido. Una cosa que os recomendaría, bueno, evidentemente endulzar vuestra tabla, cositas así dará un poquito más de vida, ya no estructuralmente a la tabla, sino más a los complementos de ella, ¿no? Al pad,
a las piezas, bueno, sufrirán un poquito menos el desgaste del tiempo. Pero sí que os recomendaría que de vez en cuando, si mi tabla va a estar puesta al sol y va a sufrir un poquito de calor, este cambio de temperatura, pues aprovechad y revisarla entera, ¿no? Revisar un poco en general vuestra tabla para ver pues posibles zonas en las que tal vez no me he dado cuenta, tengo una grietecita y puede ser que por ahí veáis unas gotitas de agua que van saliendo y es un indicativo, bueno, de que ahí podéis poner alguna pegatina, yo utilizo, que es muy buena, la cinta de aluminio para que no siga entrando agua en esas zonas, ¿no? Y al final, pues, como os digo, demos un poquito más de vida a nuestras tablas. Así que bueno, sin más, espero que os haya servido de ayuda este podcast. Ahora, como os digo, vamos a empezar a retomar ya la continuidad de este. He tenido que parar un poquito por el verano, al final el trabajo es el que manda. Y bueno, pues creo que las cositas que tengo entre manos de corrección de técnica, de videoanálisis, os van a encantar y os van a ayudar mucho. Así que bueno, espero poder dentro de nada enseñároslo e ir colgando pues esos vídeos de corrección para que bueno, mejoréis vuestra técnica en pádel y sobre todo vuestra eficiencia y evitemos lesiones. Así que bueno, sin más, nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.